Radio Albacete. Bueno, pues seguimos con todos ustedes para hablarles del impacto, ¿no?, que tiene el COVID persistente en el deterioro cognitivo, en el deterioro cerebral. Se está descubriendo ahora que es como si de repente nuestro cerebro envejeciera, ¿no?, y no nuestro físico. Queremos saber cómo va la unidad de COVID persistente, cómo están los ingresos en el hospital, qué se está avanzando en cuanto a los estudios, tratamiento, etcétera, qué conocemos pasado ya un tiempo desde que apareciera el COVID, y para eso tenemos al jefe del Servicio de Neurología y profesor en la Facultad de Medicina, Tomás Segura. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el COVID persistente, sobre el COVID y cómo ha hecho estragos, yo creo, también durante esta Navidad, con muchísimos ingresos, casi a la vez que la gripe, ¿verdad?, que hemos tenido ahora mismo. ¿Cómo estamos en la unidad de COVID persistente? ¿Cómo estamos en el hospital? Bueno, por partes, una cosa es el COVID y su afectación aguda, que esta Navidad efectivamente ha sido bastante incidente, o sea que ha habido muchos casos, pero no ha tenido ni mucho menos la gravedad que tenía en el pasado. De hecho, has mencionado la gripe, lo que nos ha complicado la vida en el hospital ha sido la gripe. La gripe sí que los infectados por gripe lo han pasado peor, han tenido más afectación sistémica, o sea, del resto de su organismo, y en las personas ancianas o inmunodeprimidas o que tenían cardiopatía o afectación pulmonar de base, pues ha sido un problema de salud grave. Además ha colapsado durante unas semanas las camas hospitalarias y nos impidió, por ejemplo, ingresar pacientes para cirugías programadas. El COVID, tal y como lo hemos tenido esta Navidad, no, la cepa dominante, la que está provocando las infecciones, no es tan agresiva como las primigenias, que causaban una mortandad que aquí en la ciudad de Albacete nadie puede olvidar, porque fue tremenda. Y otra cosa es el post-COVID, que es ese conjunto de síntomas que desarrollan aproximadamente el 10% de las personas que estuvieron infectadas por el virus, incluso aunque no estuvieran graves, es decir, incluso aunque no vinieran a un hospital, y que seguimos desde hace tiempo en las distintas unidades de COVID persistente de nuestro hospital y de casi todos los centros hospitalarios del país, porque afectando al 10% de los infectados quiere decir que afecta a cientos de miles de personas. El COVID persistente, nosotros lo venimos siguiendo desde el año 2020, era, en mi opinión, esto no sé si lo ha publicado ya, la ciencia lo da por sentado, pero en mi opinión y en mi experiencia es mucho más probable por las primeras cepas. Es decir, las primeras cepas no solo es que si te afectaban te podían llevar a un hospital y matarte, sino que además era más probable que aunque no tuvieras síntomas graves, luego desarrollaras COVID persistente. Las que estamos viendo ahora, claro, es pronto para decirlo, porque el COVID persistente aparece, como su nombre indica, meses después de la infección. Pero las que estamos viendo ahora, la sensación que nos da es que no tienen esa tendencia, esa facilidad para generar este inmenso conjunto de síntomas tan diferentes, tan distintos que tienen las personas que aquejan COVID persistente, pero que muchos de ellos afectan al cerebro y por eso los neurólogos estamos especialmente interesados. Es la sintomatología que presentan las personas con COVID persistente, según los últimos estudios que se están haciendo, se ha comprobado que hay un deterioro cognitivo que están comparando con el envejecimiento prematuro, ¿puede ser?, de muchas de nuestras facultades. Mira, nosotros tenemos un proyecto de investigación que se llama una ayuda estatal, eso es del Ministerio de Sanidad, para estudiar COVID persistente. En concreto, nuestro proyecto se llama Neuroinflamación y Neurodegeneración en pacientes con COVID persistente. Creo, no quiero faltar a la verdad, pero creo que somos, desde luego, el primero y probablemente el único grupo de investigación que ha sido becado específicamente por el Ministerio para investigar esto. Y los datos que nosotros tenemos hasta la fecha no indican que los pacientes con COVID persistente tengan mayor desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Digo esto
porque las enfermedades neurodegenerativas producen una serie de sustancias que son neurofilamentos, proteína beta, amiloide, proteína tau, que no tienen más los pacientes con COVID persistente que la población con la que la hemos comparado, que son aquellas personas que tuvieron COVID a la vez que los otros, pero no desarrollaron COVID persistente. Por tanto, ya sé que se dice, son teorías, se ha postulado mucho. Bajo mi punto de vista no es esto lo que ocurre. Lo que ocurre es que el cerebro de las personas con COVID persistente funciona, voy a emplear esta expresión para que la gente me entienda, al ralentí. No funciona con la misma viveza, no va suelto de revoluciones. Y el por qué ocurre esto es muy interesante, pero probablemente tiene que ver con una respuesta inflamatoria mantenida en el cerebro que hace que las conexiones más distantes, las que nos permiten que nuestro cerebro funcione, digamos, a tope, por emplear una expresión juvenil, estas conexiones más distantes no están bien engrasadas. Para las cosas más elementales, el cerebro del COVID persistente funciona bien. Y por eso, cuando los pacientes van al médico, el médico le dice, oiga, yo no le encuentro a usted nada, porque las cosas que se exploran en una camilla siempre son normales. Si yo tengo un enfermo con Alzheimer o con Parkinson en mi camilla, su exploración no es normal. La del COVID persistente sí es normal. Por tanto, yo no creo que se pueda decir que tienen una enfermedad neurodegenerativa acelerada. Lo que tienen es un mal funcionamiento global de su cerebro que les impide alcanzar las cotas de eficiencia que tenía antes. Y esto la gente lo nota mucho. Es decir, lo que yo noto es que no puedo hacer las cuentas de mi negocio igual de ágil, que no soy capaz de recordar 7 cosas a la vez, que no, en fin, que no llego a tener un desarrollo profesional o familiar al mismo nivel que tenía antes. Pero es evidente que no estamos hablando de personas demenciadas, ni de personas parkinsonizadas, ni de personas que tengan, en general, ningún tipo de anomalía en la exploración neurológica y física básica, que eso les perjudica a ellos, porque la gente no les cree. Tomás, ¿se está trabajando en algún tratamiento o intervención concreta para el COVID persistente? Porque, claro, muchos de estos pacientes, corrígeme si me equivoco, que yo no soy facultativa, pero si, por ejemplo, se presenta fatiga o depresión o ansiedad, de forma separada, a lo mejor reciben un tratamiento para la depresión, un tratamiento para la fatiga, un tratamiento para X deterioro que están notando, etcétera, pero ¿se está trabajando en algo conjunto que abarque un poco casi toda la sintomatología que se presenta, o eso es imposible? Probablemente eso vaya a ser imposible, porque la sintomatología es tan variada y eso lo que demuestra, se dice que tienen más de 200 síntomas diferentes, y es verdad. Entran en tu consulta y cuando llegan, normalmente, perdonen, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué le pasa a usted? Pues mire, me duele la cabeza, o mire, he perdido la vista del ojo derecho, o mire, se me olvidan las cosas. No, estos pacientes sacan un blog. Pues mire, me pasa esto, ¿no? Nosotros, por intentar simplificarlo, en nuestra consulta de COVID persistente hemos establecido fenotipos, o sea, modos de manifestación. Bien, vamos a centrarnos en lo que más le molesta a usted. ¿Qué es lo que más le molesta a usted? La clínica dolorosa, porque tiene muchas veces dolor. La clínica cognitiva, es decir, porque su cerebro no funciona tal y como debería. La clínica de debilidad, porque algunos tienen debilidad motriz. O la clínica de fatiga, ¿no? La fatiga es, bajo mi punto de vista, el síntoma más común en el COVID persistente. Vamos a centrarnos, pues tengo este sobre todo, o estos dos sobre todo. Vamos a centrarnos en estos y ya veremos después si podemos, si esto, al mejorar esto, mejora también todo lo demás, ¿no? Porque a veces ocurre que si te mejoran la fatiga, pues también te mejoran el insomnio y te mejoran la cefalea, por ejemplo, ¿no? Decir que vamos a encontrar un tratamiento único sería decir que hay una fisiopatología única en la enfermedad. La cuestión es que no sabemos, el problema es que no sabemos cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Acaba de ser muy nombrado en todos los medios de prensa. Ayer prácticamente todos los grandes periódicos del país hablaban. Se ha descubierto una alteración en la inmunidad de los pacientes con COVID persistente. A ver, seamos realistas. Lo que se ha publicado en Science, que es una revista buenísima, es un estudio en que han cogido la sangre de 6.000 y pico pacientes con COVID persistente y han hecho un estudio de proteómica. O sea, han mirado todas las proteínas de su sangre, todas. Y han dicho, parece que en estas hay diferencias. Y esas proteínas son las del complemento. ¿Y qué es el complemento? Pues es
una serie de proteínas que se encargan de combatir las infecciones. Oiga, pues yo, sin ni siquiera ser médico, ya puedo imaginarme que si alguien ha pasado una infección puede tener alteradas las proteínas que se encargan de las infecciones. Es evidente que el valor del artículo es que esas proteínas están alteradas en los que pasaron COVID y ahora tienen COVID persistente, y no en los que pasaron COVID y ahora no tienen COVID persistente, de lo que los autores deducen que el sistema inmunitario del COVID persistente sigue activo. ¿Sabemos cuántas personas están en la unidad en Albacete? No sé, ¿cuántas personas lleváis en la unidad de COVID persistente? Es que una cosa diferente es las que llevemos en la unidad de COVID persistente, que básicamente, como afecta a todos los órganos, depende de medicina interna, y en la unidad de neurocovid, o COVID persistente neurológico, que es la que llevamos en neurología, y ahí sí que nosotros lo que nos comprometimos a estudiar exhaustivamente a 120 pacientes, que era lo que nos pedía el Ministerio, ¿no? Cuando digo exhaustivamente, lo digo todo: el estudio neuropsicológico complejo, el estudio de líquido cefalorraquídeo, el estudio analítico complejo, el estudio de resonancia normal y el estudio de resonancia magnética cerebral funcional. Y ahí ya hemos alcanzado la cifra de 120, tenemos a estos 120 pacientes perfectamente controlados descritos. Y el primer trabajo de investigación, recuerdas que nosotros publicamos en COVID agudo dos trabajos de investigación pivotales, no para Albacete, no para España, permíteme que lo diga porque es así, para el mundo, porque fueron los artículos más nombrados en toda la literatura neurológica y científica. Entonces, no es que nosotros seamos más listos, tontos no somos que los demás, pero tuvimos más enfermos en Albacete, aquí fue una auténtica hecatombe, y estos artículos, lo que nosotros dijimos, hacía referencia a la afectación neurológica y también a la afectación de la coagulación de los pacientes con COVID. Bueno. Ahora vamos a publicar, seguro, ya te lo puedo decir porque está a punto de ser aceptado, igualmente en una revista de altísimo impacto, Brain, las alteraciones neuropsicológicas de los pacientes con COVID persistente y también el modo en que afecta a su resonancia cerebral esta enfermedad. Y esto lo podré contar con más detalle en 15 días cuando el artículo esté aceptado en la revista, que está en el proceso final de revisión. Pues Tomás, en 15 días volvemos a hablar. Vamos, tomo nota, me lo agendo y hablamos sobre este artículo. No te preocupes, que la revista lo publicita, pues como ha pasado con Science, ¿no? O sea, que ellos lo publicitan por todos los medios de comunicación a su alcance y te llaman de todas. Pues nosotros también, dando un hueco ya en la agenda. Un abrazo, Tomás, muchísimas gracias.